Buenas, vamos a hacer hoy la práctica correspondiente a control de iluminación. Es decir, dentro de las tecnologías que hemos visto en teoría para el control de iluminación, hemos visto que hay dos fundamentales. Una es DALI y otra es DMX. Son dos tecnologías totalmente diferentes porque una, DALI, está enfocada a interiores. Es decir, es la revolución, como habíamos dicho en clase, de todo lo que es el mundo de la iluminación y de la instalación eléctrica para la iluminación, mientras que DMX está enfocada más a temas ornamental, a temas de baños de edificios, a temas de control de, no sé, las escenas, me refiero por escenas a los cuando son conciertos, cuando son teatros, cuando son musicales, es decir, todo eso, toda esa tecnología, tanto en cuestión de iluminación, colores, movimientos de cabezas, inclusive emisiones de vapor, control de todo lo que son láser, etcétera, etcétera, se hace con la tecnología DMX. Es decir, DMX está más enfocado, como digo, a tema ornamental, mientras que DALI está más enfocado a temas de iluminación propiamente dicho. Nosotros en el laboratorio contamos con las aportaciones que han hecho diferentes fabricantes y esas aportaciones, cabe destacar, por ejemplo, pues estos paneles que están cedidos por Daiho, y en ellos tenemos una tecnología que hasta ahora no se está utilizando, pretendemos que se utilice y cada vez se está implementando más, pero no se está utilizando, como digo, en la edificación masivamente. Creemos que evidentemente estas tecnologías van a implantarse de forma masiva, como de hecho está pasando en DMX con la cuestión de iluminación exterior, que es así, está ya más que implantada, pero en DALI va a modificar totalmente el concepto de las instalaciones eléctricas en interiores, ¿vale? Vamos a ir viendo cada una de esas tecnologías y vamos a hacer las prácticas correspondientes a cómo se pueden manejar. Evidentemente, lo suyo sería el que esto se hiciera in situ, el que se pudiera estar manejando los diferentes dispositivos, el que se puedan visualizar los software y manipular, evidentemente, los software que sirven para controlar cada una de las instalaciones, porque ahí es donde está la versatilidad de estos productos. Básicamente, lo que tenemos que decir es que existe la posibilidad de que desde ordenadores o desde microcontroladores nosotros estemos controlando, valga la redundancia, todo este tipo de instalaciones. Si podemos utilizar, por ejemplo, una Raspberry Pi y no necesitaríamos el utilizar un ordenador de manera permanente. Como hemos indicado, la parte de DMX está más enfocada a temas de ornamental, a temas de control de iluminación de bañadores. Es decir, cuando hablamos de bañadores estamos refiriéndonos, por ejemplo, a este tipo de luminarias o a este tipo, que son las que se ponen, veíamos en las fotos que veíamos en teoría, que son las que se ponen en la fachada de los edificios, por ejemplo, en la Gran Plaza de Bruselas, donde se pone un bañador de este tipo, además, precisamente, es de este en concreto. Se pone en cada uno de los alféizar, tanto de las ventanas como de los balcones, y yo estoy controlando cada uno de los diferentes tipos de luces que portan esos bañadores. ¿Por qué estoy diciendo diferentes tipos de luces? Pues porque, como veis, yo puedo tener diferentes colores, tenemos bañadores RGB, W, e inclusive podemos tener W tanto frío como cálido, es decir, blanco frío como blanco cálido. Y podemos utilizarlo para iluminar ornamentalmente en condiciones normales un edificio, un conjunto, una visualización, o bien generar, digamos, bailes de canciones, como veíamos en el vídeo de la Gran Plaza de Bruselas, lo que se hace en Calle Lario en Málaga, etcétera, etcétera. Todo lo que se hace en tema de control de iluminación con distintos valores en RGB, pues se hace en este caso con DMX. Funciona de una manera un poco similar a lo que hemos visto en DALI. DALI hablábamos de canales, en DMX hablamos de universo. En el universo de DMX, estamos hablando de 512 direcciones en cada uno de los universos. El universo DMX, en este caso, nos va a permitir el que cada una de esas direcciones corresponda a a un color en una luminaria, de tal forma que yo puedo definir en función de los tipos de acciones que se puedan realizar en una luminaria, puedo
inmovilizar un número de canales de direcciones determinados en ese universo para esa luminaria. Me explico. Imaginaros que tenemos este bañador, ¿vale? Este bañador tiene rojo, verde, azul. No tiene blanco, pero bueno, rojo, verde y azul. Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues que este bañador, yo reservaré para este bañador 3 direcciones del universo de 512 que esté utilizando aquí, ¿vale? Cuando yo le dé el valor de 0 a 255 en hexadecimal, o de 0 a 100%, si es que lo estoy expresando en tantos por ciento, a cada una de esas direcciones, es decir, a la R, a la G y a la B, pues entonces estaré condicionando el color que está saliendo en este bañador. Si tengo la R al 100%, la G al 0 y la B al 0, pues solamente tendrá iluminación roja. Si estoy componiendo cada uno de los colores con la paleta, daros cuenta que vamos en esa decimal de 0 a 255 en cada uno de ellos, yo puedo generar cualquier color con combinación de esos 3 colores básicos, en este caso RGB, ¿vale? Inclusive podría generar el blanco si lo pongo los 3 a 255. Acordaros que el blanco es la composición de todos los colores, o que el blanco se puede descomponer en todos los colores del arco iris, de los colores básicos. Exactamente igual, pues por ejemplo tendríamos en proyectores como este, donde además de que yo pueda en un momento dado, ahora lo veremos en la práctica, de que yo pueda en un momento dado, como digo, poner RGB white, también me van a incorporar la posibilidad de que haga efectos estroboscópicos, de que haga cambios de colores, de que tenga velocidades, etcétera, etcétera. Pues todo eso tendrá su dirección independiente. Es decir, en este decíamos 3, pues en este vamos a tener, por ejemplo, 5 direcciones asociadas a este dispositivo. En función de los valores que yo le vaya dando a esas direcciones, pues tendré la posibilidad de que cambie los colores más rápido, más despacio, que esto se mueva, que gire, que las luces hagan efectos, etcétera, etcétera. Evidentemente, si estamos hablando de una cabeza motriz como las que habéis visto en los conciertos, pues además de todo esto, yo tengo direcciones asignadas al movimiento cenital, al movimiento en el eje X, al movimiento en el eje Y, al movimiento en el eje Z, de tal forma que yo en cada momento, acordaros cómo funcionaba el telegrama DMX, lo que estoy mandando en cada momento son todos los valores de los 512 direcciones. Es decir, no es que le esté mandando un valor a una dirección, sino que siempre lo que estoy mandando, cada vez que mando un telegrama, contiene 255 valores. Como yo le tendré que decir, cuando defina mi universo, en qué dirección DMX comienza cada uno de las luminarias, pues se sabe perfectamente qué valor es el que tiene que adoptar cada una de ellas para esa función en particular que se está dando. Lo mismo que teníamos en DALI en su momento, pues también tenemos la posibilidad de tener diferentes drivers, en este caso, balastos si queréis llamarlo también como en DALI, pero en este caso se llaman drivers DMX, que nos van a permitir el que nosotros podamos controlar diferentes tipos de luminarias. Vamos a tener de luminaria RGB con blanco frío y blanco cálido, vamos a tener blanco frío y blanco cálido exclusivamente con control a lo mejor en intensidad, o con control con trías en dimmer para temas de GU10, de tipos de luminaria GU10, donde esto eran las típicas halógenas de antes, que ahora sabéis que es el GU10 como tal y que son LED, y que yo puedo ponerlo frío o cálido en función de lo que me interese y darle las órdenes desde ese driver correspondiente. Podemos controlar tiras de LED, de RGB, de distintas temperaturas, y existe la posibilidad, aunque no está demasiado, digamos, adaptada, llamémosle así, actualmente todavía, de que yo puedo utilizar pulsadores independientes para cada uno de los drivers. ¿Por qué no está adaptada? Porque eso está pensado para que el driver funcione de manera independiente a ninguna instalación, a ningún universo, sino que sea él solo el que está controlando la luminaria. Eso no tiene sentido. En una instalación de iluminación hoy en día no tiene sentido el que eso funcione de manera aislada, porque además saldría muchísimo más caro que poner una instalación normal de iluminación. Lo mismo que decimos que en DALI sale mucho más barato montarlo que no montarlo. En este caso, si lo hiciéramos de esa forma, desde luego saldría muchísimo más caro, por lo tanto no se pone. Por eso es a lo que me estaba refiriendo.
Pero prescindiendo de esos pulsadores, pues aquí lo que sí vamos a utilizar son nuestros drivers para controlar los diferentes tipos de luminarias y, como digo, exactamente igual con esto. Podemos tener controladores como este que nos van a permitir en cada una de sus direcciones, pues este va a tener una serie de direcciones y yo lo que voy a tener en cada una de las direcciones es la manera de regular cada una de las tiras de LED de manera independiente, ¿vale? Entonces aquí pues nosotros hemos puesto esto como muestra y estáis viendo que tienen diferentes tonalidades porque le hemos asignado diferentes valores. Ahora veremos con el software de control que vamos a poder regular todo esto. ¿Y qué software de control vamos a utilizar? Pues fijaros, existen pasarelas de control de DMX. Cuidado, DMX sí necesita un controlador. No es que puede funcionar de manera independiente y sin tener que utilizar ni ordenadores ni controladores en un momento dado. DMX siempre va a necesitar un controlador, es un sistema master slave. De tal forma que ese sistema master slave, en el master es donde yo voy a tener todas las órdenes, donde voy a tener todas las acciones. Existen, digamos, controladores en el mercado que me van a permitir el que yo pueda conectar DMX a instalaciones KNX, pero valen una pasta. Estamos hablando del orden de 500, 600 euros solamente la pasarela. Evidentemente hay alternativas mucho más baratas. Por ejemplo, este que tenemos aquí. Esto es digamos una pasarela USB, ¿vale? Esto es simplemente el extensor que le tenemos puesto, pero esto es una pasarela USB que va a ir conectada a mi ordenador, a un puerto USB de mi ordenador. Se llama Lixada, ¿vale? No es por hacerle publicidad a nadie, pero es que es así. Y tiene un software que vamos a ejecutar que se llama el FreeStiller. El FreeStiller me va a permitir ya no solamente el que yo pueda controlar cada una de las luminarias de manera individual o colectiva, sino que además yo puedo hacer líneas de tiempo, puedo decirle que funcione de determinadas maneras, puedo generar movimientos, puedo hacer lo que quiera, digamos ya en cosas bastante más profesionales. Inclusive Raspberry Pi podríamos tener conectado este USB de Lixada, conectarlo a una Raspberry Pi. De hecho es lo que vamos a hacer, digamos el siguiente paso que tenemos planteado, y esa Raspberry Pi correría un software particular que tiene Raspi directamente, que también me permite el generar direcciones DMX, y yo podría hacer mi aplicación en una Raspberry Pi sin necesidad de tener un ordenador, y esa Raspberry Pi controlar una instalación y ponerla repartida donde quiera, inclusive una Raspberry Pi por cada universo, y tener un montón de universos que estén funcionando de manera coordinada, porque las Raspi a su vez estarían conectadas a un ordenador central que le daría la orden a cada una de ellas cuando tenga que actuar y ejecutar una subrutina. Entonces, con eso conseguiríamos un sistema totalmente digamos, funcional y para hacer cualquier espectáculo que os dé la gana. El software utilizado para configurar los diferentes dispositivos que vamos a emplear en una instalación DMX en la cual se utilice el USB Lixada, el que hemos visto antes, son estos dos que tenemos aquí. El FreeStiller, que por una parte nos va a permitir manejar todo lo que es la iluminación y los canales que vamos a emplear, las direcciones que vamos a emplear en nuestro universo y los diferentes dispositivos que vamos a montar, y el Feature Creator, que nos va a permitir crear los propios dispositivos, darlos de alta en nuestra biblioteca para poder añadirlos ya simplemente una vez creados a todas las instalaciones que nosotros queramos utilizar. Si entramos al Feature Creator, pues podemos ver que lo primero que nos encontramos es precisamente una digamos, relación de todos los dispositivos o todos los que están incluidos en la biblioteca que me suministra mi elemento. Yo podría en un momento dado crear nuevos dispositivos, pues simplemente o bien le selecciono en alguno de estos iconos que tenemos de dimmer, parámetros, o podemos nosotros en un momento dado crear uno diferente, un customer, y aquí nosotros definiríamos el fabricante, definiríamos cada uno de los dispositivos con su nombre y la fotografía que nosotros queremos emplear. Bien, en principio vamos a verlo, vamos a crearnos uno que ya tenemos, nosotros lo hemos hecho como tal, vamos a emplear uno de Verden,
Si veis, al picar 2 veces, pues me aparecen los que tenemos y vamos a crear un bañador que sea RGB, pero en este caso grueso. Definimos, como hemos dicho, el customer, el fabricante, en este caso será Verden. Es importante ponerle el fabricante porque, como habéis visto, se va a agrupar en la biblioteca en el que tengamos. Y aquí, pues le ponemos el nombre. Si tenemos el código, nos entendemos por el código, pues podemos poner el código que corresponda o ponemos la denominación RGB White. Y en este caso, en el nuestro, como tenemos 2, pues le vamos a llamar grande. La imagen, pues buscamos, habremos tenido que crear previamente una imagen, que bien puede ser una imagen copiada desde internet, o bien puede ser una foto que la hayamos hecho a nuestro elemento, pero sí es importante que esté creada como GIF, ¿vale? Porque si no, no va a ser capaz de leerlo digamos, el sistema. Como veis, tenemos creado ya nuestra foto aquí, la elegimos, y a partir de aquí ya tendríamos este bañador RGB W grande, ¿bien?, de la marca Verden. Ahora lo que tendríamos que hacer a continuación es definir los canales las direcciones que vamos a utilizar dentro de nuestro universo DMX. Para ello, evidentemente, tenemos que decirle cuántos canales tenemos. En nuestro caso, como tenemos RGB-W, pues vamos a tener 4 canales para cada uno de los colores RGB básico y el W, y además un quinto que es el strobe, para poder hacer los cambios de luces, efectos, digamos así, visuales. Al yo poner 5 aquí, ahora cuando le dé a canal descripción, pues veis que me aparece directamente lo que antes no aparecía, que era una tabla con 5 posibilidades. Y aquí pues pondré cada uno de ellos, red, green, blue, white y en este caso strobe. Bien, y le ponemos los canales, aquí se pueden poner siempre el 0 porque no hay problema. Él después lo va a tomar con el suyo directamente. Bien, una vez que tenemos esto definido, pues simplemente le damos salvar y al salvar ya me habrá creado, como veis, el FXT, que me lo va a meter dentro de la carpeta Feature, donde vamos a tener todos los dispositivos que se hayan creado. Bien, le damos a guardar y a partir de aquí ya podemos cerrar. Si entramos al Freestyle, perdón, ya lo teníamos abierto, aquí está. Fijaros, ya hemos creado los que teníamos nosotros directamente en nuestro panel y en nuestra mesa. Hemos dicho que teníamos un decodificador RGB que nos iba a permitir tomar en la posición 1, que ahora lo veremos funcionando, un controlador de LED, en este caso de GU10, de los focos que habíamos visto en el panel, que tenía la posición 2, un decodificador RGB para tiras de LED, RGB-W. Después teníamos otro que hemos empleado también para RGB en tiras de LED, nuestro foco Lixada, de 5 canales, en este caso, y el bañador fino que también tenemos creado. Y ahora vamos a añadir el grueso, el gordo, ¿veis? Entramos ahora en Setup, hemos hecho añadir, tendríamos ahora aquí directamente nuestro sistema, vamos a tener que buscar el bañador, vamos a actualizar esta lista, ¿vale? Vamos a tener que buscar el bañador y para buscarlo, pues nos vamos, como le hemos dicho que era verde, pues lo pondremos. Y ahora fijaros que sí me aparece aquí la opción del RGW grande. A partir de aquí, vamos a decirle en nuestro sistema, lo añadimos, y me va a preguntar, ¿qué posición tiene en mi lista esa luminaria? No busquemos direcciones DMX en este caso, sino simplemente una posición que va a ser para mí pues el séptimo dentro de nuestra instalación, el séptimo dispositivo que vamos a montar. Vamos a tener cuántos dispositivos vamos a añadir, en este caso 1, en qué universo, en el primero, y ahora aquí importante nos va a decir la primera dirección que se pone.
Fijaros que me aparece por defecto la 28 porque es la primera que él ha encontrado libre después de que hemos ido añadiendo cada una de los dispositivos que tenemos y teniendo en cuenta cuáles son los que va a utilizar. Bien, a partir de aquí, pues simplemente le decimos añadir y fijaros que se me ha añadido indicándome además cuáles las direcciones de mi universo que se cubre con este bañador. A la misma vez, fijaros que ha aparecido aquí en mi pantalla, en lo que sería el FreeStyle, ha aparecido ese dispositivo como tal. Si yo cierro ahora, pues ya tengo aquí todos los dispositivos que hemos metido, que hemos incorporado en nuestro universo, en nuestra instalación. Y ahora vamos a ver cómo se manejan y cómo se visualizan. Una vez que entramos en el software, en el FreeStyle directamente, lo que vemos precisamente es que ya hemos dado de alta nuestros diferentes elementos, le hemos dicho la dirección DMX donde comienza cada uno de nuestros dispositivos a ser direccionados desde el bus, desde DMX como tal, y fijaros que lo obtenemos aquí ya directamente todos y podemos ahora accionar cada uno de ellos de manera independiente. Es decir, si yo, por ejemplo, pico en en el decodificador, veis que se pone en celeste, y ahora al venirme aquí a la derecha, me aparecen los distintos canales con las diferentes funciones que tengo. Entonces, si yo empiezo a darle, pues por ejemplo, valores, pues vamos viendo que precisamente en cada uno de ellos, pues va variando. En el caso del primero, tenemos el primer dispositivo de nuestro bastidor, el rojo, bien, el verde, el azul, y como hemos definido que tiene dos niveles de blanco, nivel frío, bien, y nivel cálido, donde pues el mismo blanco, pero con menos temperatura de color. Bien, vale. Cuando ya tenemos eso, lo podemos ir trabajando con cada uno de nuestros dispositivos. Por ejemplo, este que nos estaba controlando, la GU10, pues vemos que podemos variar la intensidad, porque todo, recordemos que DMX es regulable, exactamente igual que nos pasaba con DALI, pues todos los tenemos aquí regulables como tales y podemos regularlo en intensidad en cada uno de ellos. Si me voy ya, pues por ejemplo, a este que me está controlando RGB, voy a tener red, perdón, green, blue y el white como tal. Vale. Si ya me voy, por ejemplo, a lo que son los focos, pues entran distintas aplicaciones. En este caso, por ejemplo, pues vamos a ver que con los canales que me facilita el fabricante, pues no solamente tenemos nuestro control de intensidad de rojo, verde, azul y blanco, sino que además vamos a tener, por ejemplo, un limitador de intensidades. Bien, el dimmer el light dimmer, que lo que me va es a limitar cuál es el valor máximo de la intensidad que voy a tener en cada uno de los canales. El strobe es el que me va a permitir hacer efectos de encendido apagado, efecto discoteca, ahora lo vamos a ver. Change color, si quiero que cambie los colores de rojo, verde, azul, blanco, a la velocidad que quiero que cambien esos colores, y vemos la intensidad que podemos darle a cada uno de ellos. Si yo pongo, por ejemplo, el rojo, bien, como le he puesto una limitación aquí, pues si lo aumento, ahora ya también podré aumentar la intensidad de ese rojo que estoy poniendo. Bien, cambio verde, azul, el blanco. ¿Que quiero que cambien los colores automáticamente? Pues le pondré un valor de velocidad determinado y él directamente pues me irá cambiando, pasando de un color a otro en función de manera automática, que serán los efectos que me va a proporcionar el fabricante, que es capaz de hacerme ese foco. ¿Que quiero que haga el efecto estroboscópico? Pues ya voy en plan discoteca directamente y veis que hace el efecto como tal. Claro, esto me va a permitir exactamente con el mismo criterio, pues controlar las cabezas motoras, el que si tengo un proyector de niebla, si tengo lo que, cualquier elemento que pueda tener en mi, digamos, instalación, en este caso musical o de efecto discoteca, pues que quiera tener, ¿no? Entonces, fijaros que yo lo puedo ir variando con los distintos valores, puedo dejarle que sea un solo canal el que esté haciéndolo, ahora en blanco.
¿Veis? Quiero más velocidad, menos velocidad. Entonces ya es dependiendo de cómo se quiera configurar todo. Cuando estamos hablando de edificios, pues por ejemplo, vamos a trabajar con el bañador. Y en el bañador, pues veis que yo esto lo pondré, como decíamos, en el facer de una ventana, de un balcón, y a partir de ahí puedo decir que el edificio tenga diferentes colores en función de lo que yo quiera. Vale que si quiero un color puro, pues simplemente le pondré el valor en el canal correspondiente, y que si lo que quiero es tener un color compuesto, es decir, que salga morado, que salga naranja, pues simplemente tendré que darle la composición que la paleta de colores me brinda para, en combinación de los colores básicos del RGB, para que se proyecte, aunque nosotros en el bañador veamos que están encendidas las luces rojo, verde y azul, podemos decir, oye, pero es que esto se va a ver rojo, verde o azul dentro de lo que es. No, porque dependiendo de esta composición que le estamos poniendo de 0 a 255 en la paleta de colores, pues el resultado va a ser que se está proyectando con un color morado, un color naranja, el color que sea que yo tenga ahí. Evidentemente, antes de trabajar con estos bañadores para poner ese color, pues tengo que saber cuál es la composición que tengo de color en ese sentido. ¿Que lo que quiero es trabajar con el grande? Pues en el grande pasa exactamente lo mismo. Vamos a tener, en este caso, un limitador, ¿veis? Lo mismo que nos pasaba con el foco, pues tenemos un limitador de intensidad que yo puedo decirle que por mucho que aumente el canal, no va a superar esa intensidad, que es una limitación pues para que no deslumbre, para que no haya, el que esté viendo desde la calle, pues se pueda tener un aumento de intensidad de brusco, que pueda dañar la vista o lo que sea. Pues lo mismo va a pasar con los demás canales. A medida que yo le voy dando, daros cuenta la velocidad a la que va haciéndose el cambio. También tenemos, en este bañador en particular, pues tenemos un efecto estroboscópico que yo puedo ponerle y veis cómo va conmutando las luces, y pueden ser una sola. Si yo le he puesto directamente el azul, por ejemplo, pues el azul es el que se va moviendo, o el rojo, ¿bien? Y puedo tener el efecto estroboscópico a la velocidad que yo quiera. Bien, con la intensidad, repito, que nosotros la hayamos establecido como tope. Es que la pongo todo, pues será controlado exclusivamente por este. Bien, exactamente igual, pues vamos a tener, por ejemplo, con un controlador RGB para tirar de LED. Bien, este que tenemos aquí. En este caso, pues vamos a tener rojo, verde, quito el rojo para que no se quite, azul, quito el verde, o blanco, y a medida que yo vaya dándole el slider, pues voy variando la intensidad. Y daros cuenta que esto era una tira de LED RGB, que lo mismo que la que teníamos la otra, a diferencia de la que hemos visto al principio, pues simplemente esta es de superficie, mientras que la otra era de carril link. Sí, pero en realidad puedo tenerla mezclada, puedo tener todo lo que me dé la gana en ese sentido puesto de esa forma. Cuando ya tengo todo esto, cuando ya he definido mi universo, evidentemente lo suyo es salvarlo, pues este programa además nos va a permitir el que podamos hacer distintas escenas, y ya no solamente distintas escenas, estas serían las distintas páginas que yo puedo tener definidas, sino que además podemos tener, pues fijaros, desde una discoteca, es decir, definirme el que vaya en función del sonido, donde yo pues le voy dando diferentes valores, ¿bien? Donde cuando yo empiece, pues daros cuenta que en función de lo que esté tomando el micrófono, de la música que tuviera o lo que fuera, pues yo podría estar visualizando las diferentes secuencias que he montado. Y yo aquí pues podría tener como si fuera una mesa de mezcla como tal, y ponerlo a funcionar en el momento que llegue a un valor determinado, en el momento que, digamos, nos pasemos a de unos valores de agudo o de grave, que serán los que nos van a definir nuestro funcionamiento. ¿Bien? O sea que, teóricamente, pues nosotros podemos hacer todo esto en este sentido. Otra de las opciones que me permite este software, por ejemplo, es crear las líneas de tiempo, donde yo pues, puedo programar
una funcionalidad en base a que pues cuando pase un determinado tiempo en cada una, se ejecute una página, de esas páginas que hemos creado previamente. La página en realidad es lo mismo que una escena, donde yo le voy a dar un valor de tanto por ciento a cada uno de los dispositivos, a cada uno de los canales que intervienen en mi universo, independientemente de qué es lo que esté afectando, yo no lo sé, pero a lo mejor al 33 pues le doy el 50% y el 33 era el rojo del foquito deslizada, por ejemplo. Pues yo definiré esas escenas que en realidad, como digo, serán cada una de las páginas. Pues yo puedo poner que esa página se ejecute en un dimmer, en una dimerización desde 0 hasta 500, ¿bien? Se ejecute en un momento dado, a una hora determinada, en una secuencia determinada, de tal forma que yo terminaré haciéndome, pues, una, digamos, escena o una, no vamos a llamarle escena, vamos a llamarle un modelo de iluminación que, por ejemplo, pues puede ser La Dama y el Vagabundo, no sé, o la música de Wagner, de la que sea. Y voy haciendo toda la secuencia de cómo tendría que hacer y en qué momento tiene que cambiar. Una forma sería, o bien yo lo pongo en base a eso que hemos dicho previamente, de agudo y grave, los cambios, o bien yo puedo decirle que cambie periódicamente, pues a lo mejor cada segundo, cada 2 segundos, cambie de una, digamos, forma de visualizar a otra forma de visualizar. Uno estará el canal 27 al 50, en otro tendrá el canal 27 al 80, a lo mejor en la siguiente se mantiene al 80, en la siguiente el canal 500 se pone al que sea. Sí, todo eso me va a hacer que la música baile. Bien, eso es cuando hemos visto, por ejemplo, lo de la Gran Place de Bruselas, lo que se hace, está claro que esto tarda en componerse, pero que una vez que lo tengo compuesto me sirve como una biblioteca de efectos para todas las veces que yo lo necesite. Y si queréis tener más información de cómo se programa, de cómo se maneja este FreeStiller, pues en internet, en el YouTube, pues tenéis un montón de vídeos tutoriales donde se os explica cómo funciona todo esto y cómo va. Aquí, pues cuando estemos in situ, pues podremos probarlo y podremos mover todas las luces, los canales, y la idea está en que cuando se entra en más profundidad, pues esto es una profesión, pues lo mismo que ingeniero de sonido, por ahí ingeniero de iluminación, donde pues todos los conciertos y todas las cosas que tenemos, pues donde se tienen efectos visuales, pues necesitan una persona que sepa de esto y que se esté dedicando a esta parte. Y con esto, pues completamos lo que es la, digamos, esta práctica de DMX. Espero que os haya servido y que haya, por lo menos, hecho que reverdezca el gusanillo de la curiosidad de cara a trabajar con cosas de este tipo.